Autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo, pasadas las vacaciones del verano, la bienvenida a nuestras tribunas. Hoy tenemos el especial placer de poder inaugurar un nuevo foro, el Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia. Y tenemos el honor de que haya aceptado inaugurarlo el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la satisfacción doble de que haya aceptado patrocinar este primer acto el Grupo OHL, el Grupo Villarmir, uno de los grupos empresariales españoles de mayor y más diversificada presencia. Y en especial quiero resaltar el honor que nos hace la señora ministra de Fomento, doña Ana Pastor, presentando e introduciendo esta sesión. Doña Ana, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Querido José Luis, señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, señor Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, señores secretarios de Estado, subsecretarios, señores exministros, alto comisionado de la marca España, señores embajadores, señoras y señores, muy buenos días a todos. También saludo a mis compañeros diputados y también senadores que nos acompañan esta mañana y al presidente de la Diputación de Pontevedra, con permiso de todos. Quiero, en primer lugar, José Luis, daros la enhorabuena porque este foro, el Foro Nueva Economía, se ha especializado en un foro con el nombre España Internacional. Estoy segura que este va a ser un punto de encuentro de todos, de todo el cuerpo diplomático, de todos los empresarios y de la sociedad que quiere y que empuja a un gran país que es España. Si en algún campo es precisamente relevante el diálogo, el debate, el intercambio de ideas y el contraste de opiniones, es en la política internacional, es en las relaciones internacionales. Hago extensiva, querido Villarmir, mi felicitación a quienes apoyáis este proyecto. Señoras y señores, es para mí un orgullo y un privilegio tener la oportunidad de presentar a José Manuel García Margallo. Orgullo por ser su compañera en el equipo de Gobierno y mi orgullo porque es mi amigo. Ustedes conocen ya bien al ministro. Cuando ocupamos responsabilidades públicas, todos ustedes nos observan cada día, pero sobre todo observan lo que hacemos. Y habrán visto en él un hombre lúcido, inteligente, brillante y además agudo. Un hombre culto, pero especialmente honesto y generoso. Una gran persona y, además, los que lo disfrutamos como amigo, un gran amigo. Un defensor del interés general, es decir, un defensor de España. El ministro tiene una gran preparación, conocida por todos, jurídica y económica, en universidades españolas e internacionales. Es inspector fiscal del Estado, ha sido profesor universitario y tiene una biografía cargada de éxitos. Pero seguro que lo que más le reconocen todos es también su afabilidad, su lealtad con todos y su honestidad, que, como saben, es elemento clave en la vida de todos, pero especialmente en la vida pública. Es una persona que busca la concertación y es un trabajador infatigable. Ese modo de actuar es el reflejo, sin duda, de lo que dijo en una entrevista al poco de tomar posesión de su cargo. Dijiste, José Manuel, soy partidario de sujeto, verbo y predicado. En la vida, cuando he querido dar un mensaje, he preferido hacerlo alto y claro. Y esta tal vez es otra de las notas que definen al ministro Margallo, como todos le llaman ya. Es que le gusta hablar con claridad, aspecto que es también muy de agradecer. Sin duda, ha alcanzado su mayor notoriedad pública en estos últimos años, como ministro, porque tiene una gran, desde luego, repercusión todo lo que hace a nivel español, pero internacional. Pero ha sido diputado en las Cortes en 5 legislaturas,
eurodiputado durante 17 años y ha participado, sin duda, en la defensa de los intereses españoles en Bruselas durante muchísimos años y, además, con buenos resultados. Desde que fue designado responsable de la política exterior española, el señor García Margallo trabaja sin descanso en recuperar el crédito exterior de España, en recuperar el poder de decisión en la Unión Europea y en recuperar la presencia económica y la influencia política en América y en el resto del mundo. Nadie mejor preparado que el ministro García Margallo para afrontar este reto, para afrontar los desafíos que tenemos por delante y para reforzar la imagen que tiene nuestro país, pero sobre todo nuestras relaciones históricas, geográficas, culturales y también económicas. He sido testigo de todo ello. He acompañado al ministro en parte de esta agenda internacional y he visto de cerca cómo en la política hay que dar resultados, y él los ha dado y los está dando. Todos ellos para salir de la crisis y para la recuperación de nuestro país. Gracias, José Manuel, por tu generosidad. Gracias por este gran proyecto, que ya no es proyecto, que es una realidad, que es la marca España, que es decirle a todos cuáles son nuestras fortalezas y, sobre todo, reforzarlas. Es potenciar lo mucho y bueno que tiene España. Es potenciar lo que somos y en lo que creemos, que es en que podemos hacer más. Y, sobre todo, gracias por ser líder a nivel internacional de grandes proyectos. Gracias por apoyar a todos los españoles, porque cuando apoyas nuestras empresas estás apoyando la riqueza de España. No le voy a pedir nada al ministro Margallo al terminar de hacer esta presentación. Solo decirles que es para mí un privilegio formar parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy, pero que el día que supe, o sea, el día que me enteré que él iba a ser ministro de Exteriores, supe que iba a tener, desde luego, una de las mejores compañías, no solo por amigo, sino porque es, además, un apoyo permanente, una persona con la que contactar permanentemente, de la que recibo apoyo y, sobre todo, afecto. Y también decirles que los logros, él lo comentará ahora, están ahí. Son muchas las cosas en las que se ha avanzado y muchos los retos que nos queda por hacer. Querido José Manuel, dijiste un día que te gustaría ser recordado en los libros de historia. No lo dijiste, contestaste a lo que te preguntaron, porque si no parecería que es que querías aparecer en los libros de historia, que seguro que estarás. Dijiste que lo único por lo que querías ser recordado es porque fuiste un hombre que quiso servir a su país. Y efectivamente así es el José Manuel García Margallo que he tenido la oportunidad de disfrutar durante muchos años y espero que lo sigamos haciendo. Muchas gracias, José Manuel. Buenos días a todos, queridos amigos. Me he levantado esta mañana con una cierta preocupación por mi estado físico y por mi estado mental, después de haber llegado hace apenas 24 horas a territorio nacional desde Argentina. Pero esa preocupación se ha disipado en cuanto he oído las amabilísimas palabras que me ha dedicado Ana Pastor. De las muchas cosas que Ana Pastor ha dicho, sin duda muchas de ellas hiperbólicas, me quedo con dos. La amistad de Ana Pastor y la lealtad de los dos a ese proyecto común que se llama España. La semana pasada terminó con dos noticias contradictorias. En la cumbre del G20 en San Petersburgo, España recibió el reconocimiento de todos sus partícipes por las reformas económicas que el Gobierno había llevado a cabo en un año de mandato. Si hace un año, en el mismo escenario, España aparecía como el enfermo de Europa, en este momento se nos reconocía como un país adelantado en lo que es un proyecto reformista, un proyecto progresista, para cambiar
como diré luego, radicalmente un modelo económico, el modelo económico que habíamos heredado. Si la prima de riesgo hace un año, en la anterior reunión del G20, superaba los 600 puntos, ahora estamos exactamente esta mañana a 254 puntos. No se habló ya en Petersburgo del rescate. Hace un año la única duda es cuándo se iba a producir el rescate, no si se iba a producir el rescate, que era algo que todo el mundo daba por descontado. Ahora se constata que este trimestre saldremos de la recesión y lo que se discute es la fortaleza de la recuperación económica. Pero si eso eran las buenas noticias, las malas noticias llegaron en Buenos Aires. Aprovecho, por cierto, a felicitar al embajador del Japón por unas Olimpiadas en que intentaremos compensar con medallas el poco éxito que hemos tenido en Buenos Aires. Y una de las razones que se expuso entre los distintos comentaristas que aciertan siempre al día siguiente al comentar los acontecimientos es que la fortaleza de la economía japonesa versus la debilidad de la economía española había sido determinante. Es decir, exactamente el mensaje contrario que habíamos obtenido en San Petersburgo. A la vuelta de Buenos Aires, en el avión, en esas 13 horas que pasamos en el avión, cayó en mis manos una revista argentina, un artículo de 10 páginas, que en síntesis venía a decir que para adivinar el presente es preciso conocer la inercia del pasado y tratar de imaginar el futuro. No es un pensamiento demasiado original, pero que me sirvió de percha para las notas que en el mismo avión hice para hilvanar esta presentación que voy a hacer hasta ustedes. Inercia del pasado, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la situación que hemos heredado? Seré muy breve porque no me interesa tanto analizar el pasado como diagnosticar aquellos rasgos que tenemos que corregir, que estamos corrigiendo y que vamos a tener que seguir corrigiendo. España, en el año 2011, a final de 2011, cuando el actual gobierno toma posesión, estaba sufriendo, como todos los demás países, los efectos de una crisis planetaria. Pero estaba sufriendo, además, el impacto de 3 singularidades específicamente españolas, genuinamente españolas, típicamente españolas. En primer lugar, un endeudamiento gigantesco, especialmente de las familias y de las empresas no financieras. En segundo lugar, una inversión masiva, un protagonismo excesivo del sector inmobiliario en nuestro Producto Interior Bruto. Y, en tercer lugar, la pérdida de la competitividad por 2 vías. Una subida hasta el año 2008 por encima de la media de los costes laborales unitarios y, en segundo lugar, una pérdida de calidad del sistema. Cómo crear una empresa, cómo hacerla funcionar, cómo contratar o despedir trabajadores, cómo se pagan impuestos, qué utilización se hace de las nuevas tecnologías. Siendo esas 3 singularidades típicamente españolas, estábamos sufriendo también 4 consecuencias también genuinamente españolas, o por lo menos más acentuadas en España que en otros países. Una mayor caída que en nuestro entorno del Producto Interior Bruto y del empleo, un deterioro de nuestras cuentas con el exterior, hasta un 10% de déficit tuvimos en nuestra cuenta corriente en algunos de esos años, un desplome masivo de las cuentas públicas que pasaron en 2 años de un superávit del 1,9 a un déficit del 11,3 y una debilidad, un deterioro de nuestro sistema financiero. Siendo ese el diagnóstico, el Gobierno se empleó en un programa ambicioso basado en los siguientes ejes. En primer lugar, perder la grasa acumulada, un programa de austeridad, modificación de la Constitución, ley de estabilidad y un programa de ajustes de restricciones presupuestarios sin precedentes. En segundo lugar, reparar el daño en el sistema financiero, con ayuda, es verdad, de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, un programa de reformas estructurales extraordinariamente ambicioso de las administraciones públicas en curso y que tiene que ser acentuado en los próximos años, una reforma laboral muy ambiciosa, una reforma energética, una reforma de la educación y en el horizonte se atisban las reformas del sistema fiscal en su totalidad y una reforma del sistema de pensiones para asegurar la sostenibilidad de estas prestaciones. La suma de estas reformas indican que lo que el Gobierno pretende
no es maquillar un sistema que habíamos heredado, sino cambiarlo radicalmente, cambiarlo revolucionariamente, de un modelo basado en la demanda interna, en el crédito excesivo y en el protagonismo del inmobiliario, a un sector volcado en el exterior, como ha dicho mi compañera Ana. Y lo cierto es que hoy el 66% de la cifra de negocios de las empresas, de las sociedades que cotizan en el ICEX, viene del sector exterior. Y eso coloca al sector exterior en la primera línea de combate para salir de la recesión, para salir de la crisis y retomar la senda de crecimiento y creación de empleo. Por eso el éxito de estas jornadas. ¿Cuál es la situación hoy después de año y medio escaso de gobierno? La situación sigue siendo difícil. Se prevé una caída del Producto Interior Bruto aproximadamente del 1,3%, un paro realmente angustioso en cifras absolutamente inabordables y está lastrado también por incertidumbres internacionales. ¿Qué pasará en el euro después de las elecciones alemanas? ¿Qué va a pasar en los países emergentes que hace un año, en la reunión de San Petersburgo de hace escasamente 12 meses, se prometían como el paraíso a alcanzar y que empiezan a mostrar, algunos de ellos, algún síntoma de debilidad? ¿Cuáles son los peligros que se atisban en el horizonte? No tengo que pasar revista de ellos. Egipto y Siria son dos palabras que suman bastante bien cuáles son las incertidumbres geopolíticas que pueden amenazar nuestro desarrollo. Pero siendo verdad que la situación económica es difícil, siendo verdad que la situación económica española está amenazada de incertidumbres internacionales que nosotros no controlamos, no es menos cierto que la economía española empieza a dar signos, como he dicho antes, que la recesión ha quedado atrás y que la superación de la crisis parece posible en cualquier momento. Como datos concretos que avalan esta afirmación sin duda optimista, pero un optimismo informado, señalaré que entre el año 2008 y 2011 hemos corregido la primera de las singularidades a la que me he referido anteriormente. La deuda de las familias ha bajado entre 2008 y 2011 en 504.234 millones de euros. Segundo lugar, la competitividad. Hemos recuperado los niveles de competitividad que teníamos en 1999, la competitividad perdida en esos años de plomo que nosotros heredamos. En el sector exterior, las cifras, como he dicho, son aún mejores. En los 6 primeros meses del año 2018, la balanza por cuenta corriente arroja un superávit de 1.358 millones de euros, que se comparan con los 17.000 millones de euros de déficit que tuvimos en los 6 primeros meses del año anterior. La balanza comercial, la balanza que ha constituido siempre un estrangulamiento de la economía española y un condicionamiento para su crecimiento, también arroja datos muy significativos. En esos 6 primeros meses que llevamos de año, el déficit se ha reducido a 107 millones de euros, cuando hace escasamente un año arrojaba un déficit de 2.700 millones de euros. Para ponerlo en román paladino, en un año hemos reducido el déficit comercial en un 69%, más de 2/3 partes del déficit anterior. Y por primera vez nuestra balanza de pagos es una balanza excedentaria, lo que nos permite ser acreedores y no deudores respecto al resto del mundo y empezar a absorber esa deuda externa que también ha lastrado nuestro crecimiento. Siendo esa la situación de partida, toca ahora imaginar el futuro, como decía el sociólogo argentino. ¿Cómo vemos nosotros lo que va a pasar? Y puesto que estamos hablando, y mi responsabilidad es el sector exterior, quisiera empezar por dar unas pinceladas de cómo va a ser el mundo y cómo va a ser la Unión Europea antes de fijar las tareas que este Gobierno tiene pendiente. Es casi un lugar común decir que vivimos en un mundo globalizado, pero no es tan corriente explicar en qué consiste la globalización, en qué se diferencia el periodo de internacionalización de la economía que estamos viviendo ahora
de todos los otros procesos de internacionalización que ha atravesado la humanidad antes. A mi juicio, son tres las características que diferencian, que singularizan el tiempo que nos ha tocado vivir. En primer lugar, es un fenómeno revolucionario que se caracteriza por la posibilidad de diversificar el proceso de producción y distribución hasta el punto que los grupos multinacionales pueden establecer sus premisas, sus instalaciones en un país o en otro, moviendo el ratón de un ordenador. En segundo lugar, es un cambio mucho más acelerado, mucho más vertiginoso que los procesos de internacionalización que se han producido antes. Si Fidel Castro tardó 2 años en pasar de Sierra Maestra a La Habana, basó un Twitter en Túnez para desencadenar la revolución, el proceso de transición árabe que estamos viviendo. En tercer lugar, la globalización no es solo un fenómeno económico, es un fenómeno global que afecta a todos los órdenes de la vida. Las migraciones, la cultura, la relación entre el individuo y la sociedad, la concepción de los derechos de propiedad, etc. Pero lo más importante es que ese proceso de globalización ha alumbrado grupos multinacionales económicos que son muchas veces más poderosos que los propios Estados nacionales. En una estadística reciente se decía que de las 100 economías más poderosas del mundo, 51 eran grupos multinacionales y solo 49 estados soberanos. La respuesta, como es obvio, ha sido la regionalización. En nuestro caso, la Unión Europea, pero fenómenos de regionalización también en otros lugares del mundo. La globalización, muy breve también, ha provocado cambios en el esquema de poder en el concierto de las naciones. Si en 1989, después de la caída de la Unión Soviética, se llegó a pensar en una Pax Americana, en una exportación del sistema de valores, principios y económicos de los Estados Unidos por todo el mundo, porque no se atisbaba un poder alternativo distinto, hoy lo que estamos viendo en Siria es que ni siquiera Estados Unidos, siendo, y lo van a ser durante mucho tiempo, la primera potencia del mundo, puede resolver ninguno de los problemas que tenemos encima de la mesa por sí solo. Ni el problema del terrorismo, ni el problema del cambio económico, ni la superación de la crisis económica pueden ser superadas hoy por una sola potencia. Estamos en una etapa multipolar y no una etapa unipolar, como soñó Fukuyama cuando habló del fin de la historia. En tercer lugar, la globalización, en contra de lo que suelen enseñar los gurús antiglobalización, ha provocado y va a seguir provocando la salida de la pobreza de masas enormes de compatriotas nuestros. Y eso va a determinar una consecuencia económica importante. Vuelvo a Buenos Aires, una de las explicaciones que se nos dieron en pasillos, tan válida como cualquier otra, para que Japón tuviese las Olimpiadas del año 2020, a la que nosotros legítimamente aspirábamos, es que en el año 2020 el 70% de las clases medias mundiales estarían en Asia, lo cual tenía repercusión inmediata sobre los derechos televisivos. Estos cambios provocan que el orden que nosotros hemos heredado, el orden de la Segunda Guerra Mundial, esté en cuestionamiento y apunte signos de agotamiento. Apunta signos de agotamiento el orden monetario, porque es común la explicación de que China, para poner un ejemplo concreto, está abusando de su tipo de cambio para favorecer artificialmente sus exportaciones. Lo mismo están haciendo los Estados Unidos, en que la política de relajación monetaria puesta en marcha por la Reserva Federal ha determinado una alteración del tipo de cambio en favor de las exportaciones americanas. Y lo mismo ha hecho el nuevo gobierno de Japón para favorecer también su presencia en el exterior. Es obvio que un sistema así no puede pervivir mucho tiempo y se apunta en el horizonte lo que se llama Bretton Woods III, un sistema monetario en que el monopolio del dólar ceda el monopolio a una cesta de monedas integradas por las divisas más importantes del mundo. Si en el orden monetario se atisban transformaciones, también se apuntan transformaciones en el orden comercial. Es verdad que no hemos culminado con éxito la ronda de Doha, pero no es menos cierto que todo el mundo es consciente de que en una economía global tan abierta como la que tenemos
Hay que adoptar disposiciones para acabar con el proteccionismo, para establecer reglas claras que impidan el dumping fiscal, laboral o medioambiental, en definitiva, que hay que ir a un orden comercial nuevo. Y mientras tanto, se está tejiendo un tejido de acuerdos de libre comercio que es extraordinariamente importante. Como ustedes saben, España, como miembro de la Unión Europea, ha sido punta de lanza en la negociación de los acuerdos comerciales con los países de América Latina. Ya los tenemos con Chile, con México, con Perú, con Colombia y con Centroamérica. Vamos a empezar a negociar con los Estados Unidos de América, culminada la negociación con Canadá. Y se da la circunstancia de que Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio exactamente con los mismos países de América Latina con que tiene acuerdos de libre comercio la Unión Europea que acabo de citar. Es obvio que esta conjunción de estos dos fenómenos determinará que más tarde que pronto van a empezar las negociaciones de trimestre, empiecen a desatascarse las negociaciones con Mercosur, en donde no tengo que recordarles a ustedes que está Brasil, que es el segundo destino de la inversión española. España, por tanto, quiere jugar un papel activo en la negociación del convenio con los Estados Unidos y, desde luego, un papel muy activo en avanzar, en eliminar obstáculos para llegar a un acuerdo con Mercosur o con algunos de los países que integran en este momento esa unión comercial. Si se atisban cambios en el orden monetario, se atisban cambios en el orden comercial, se atisban también cambios en el tema, en el desarrollo sostenible del concepto medioambiental. Kioto, Bali, las conversaciones que se han llevado hasta ahora indican que el desarrollo futuro o es un desarrollo sostenible o simplemente no será. Pero desarrollo sostenible para todos, si no queremos que aquellos que aceptamos las reglas más estrictas en materias medioambientales nos encontremos en desigualdad de condiciones de aquellos países que no lo aceptan. Hecho esta reflexión, abuela pluma, sobre lo que pasa en el mundo, quiero decir algo sobre lo que está pasando en la Unión Europea. Unión Europea, en donde, como ustedes saben, se toman el grueso de las decisiones que afectan a la economía española. Europa, antes de la crisis, lo estaba haciendo peor que sus competidores. Europa, antes de la crisis, creaba 0,8 puestos de trabajo por cada puesto perdido como consecuencia de la deslocalización. Estados Unidos, en ese mismo periodo, creaba 1,2 puestos de trabajo por cada puesto de trabajo perdido en la deslocalización. Moraleja, éramos menos productivos, menos competitivos que nuestros rivales, socios y amigos. La crisis ha acentuado esa desigualdad y es curioso que, siendo Estados Unidos donde se generó la crisis, Estados Unidos ha salido con mucha más rapidez y mucha más vigor que nosotros haremos. Como dirían los catalanes, nos lo tendríamos que hacer mirar para saber qué es lo que hay que corregir. Las metas están fijadas. Fueron fijadas por el Parlamento, fueron fijadas por el presidente del Consejo, fueron fijadas por el presidente de la Comisión. 4 procesos de integración en marcha. El primero, la unión bancaria. Hoy mismo se vota en el Parlamento Europeo el supervisor único. Unión bancaria que se caracteriza por los siguientes rasgos. Una regulación única para los bancos de dimensión europea, es decir, aquellos bancos de suficiente tamaño, por tanto de carácter sistémico, que actúan en todos los países de la Unión Europea. Un supervisor común en el seno del Banco Central Europeo, un único árbitro. Un modelo único de reestructuración de los bancos en dificultades, 2 fondos, un fondo de garantía de depósitos y un fondo de resolución, prefinanciados por los propios bancos para que los costes de la crisis futura no vuelvan a caer sobre el contribuyente, y un respaldo, un backstop, como se dice en buen español, por la propia Unión Europea. El mecanismo europeo de estabilidad puede jugar este papel. Solo una unión bancaria de estas características, es decir, un marco europeo para los bancos europeos, acabarán con la fragmentación y renacionalización de los mercados financieros a los que hemos asistido,
un mercado en donde se evalúa a los bancos no en función de sus resultados y sus perspectivas, sino en función del país donde tienen establecida su sede. Acabará con las distorsiones en crédito que están lastrando el crecimiento. No es tolerable en un mercado interior que una empresa española pague el 4,60% cuando una empresa alemana paga aproximadamente el 1%. Eso es la mayor distorsión en un mercado interior. Y terminará finalmente con el vínculo existente entre deuda bancaria y deuda soberana. A medio plazo, el mecanismo de estabilidad, el mecanismo de rescate que hemos puesto en funcionamiento debe convertirse en un auténtico Fondo Monetario Europeo que respalde el funcionamiento de la Unión Económica. En este contexto bancario, el Banco Central Europeo debe evolucionar para convertirse en un prestamista de última instancia, exactamente igual que la Reserva Federal Americana o el Banco de Inglaterra. Si en el terreno bancario se prevén modificaciones, transformaciones sustanciales, ocurre lo mismo en el tema presupuestario. Hemos avanzado y mucho en el terreno de la austeridad presupuestaria. Se ha obligado a todos los países miembros a hacer ajustes, como he dicho, extraordinariamente dolorosos. Y se han establecido mecanismos de control extraordinariamente severos para evitar que las situaciones que hemos heredado se vuelvan a repetir en el futuro. Y creo que se avanzará más. Creo que el control presupuestario se acentuará. Creo que las recomendaciones que están ahora en el famoso TUPAC, en el sistema que quiere atornillar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pasarán de ser meras recomendaciones a recomendaciones absolutamente vinculantes. Un cambio en la concepción de la soberanía absolutamente revolucionario. Cambio que también debe ir acompañado por cambios en el terreno de la solidaridad. Cuando hayamos eliminado los excesos cometidos y cuando hayamos asegurado que hay mecanismos de control que impidan que esos excesos se vuelvan a repetir, es el momento de avanzar en el terreno de la solidaridad. Sabemos todos que el mecanismo de rescate establecido en Europa en su forma previsional y en su forma definitiva por ahora, el llamado mecanismo europeo de estabilidad, no ha funcionado. No ha funcionado en Grecia, no ha funcionado en Chipre. Se está esperando un tercer rescate en Grecia, después de 2 rescates fallidos, y hasta el propio comisario y vicepresidente de la Comisión dice que esto no funciona. Y no funciona por una razón muy simple, porque no puede funcionar. No es posible combatir la especulación cuando se tasa el límite, cuando se tasa la artillería, cuando se tasa la munición que uno puede utilizar. Y no es posible que funcione cuando el procedimiento de decisión es un procedimiento de unanimidad, salvo en casos excepcionales en que hay mayoría cualificada. Es importante, por tanto, que este mecanismo de estabilidad cambie sus reglas de funcionamiento para facilitar la adopción de decisiones a los ritmos que marcan los mercados, infinitamente mucho más rápidos que los ritmos burocráticos, y que se autorice que acuda a los mercados para financiarse, para tener la capacidad de respuesta adecuada al ataque sufrido. En tercer lugar, y esto es probablemente el elemento cualitativo más importante, la emisión de obligaciones europeas. La emisión de obligaciones europeas no supone solo una revolución en el terreno económico, supone una revolución en el terreno político. Quiero recordarles a todos ustedes que los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias originarias pusieron en común las deudas acumuladas en la Guerra de la Independencia, y eso provocó cambios políticos estructurales que dieron origen al nacimiento de una nación. Se ha argumentado que las obligaciones europeas provocan eso que se llama el riesgo moral, es decir, que los más derrochadores se aprovechen de los esfuerzos de los más austeros. Nada menos cierto. En su formulación más elaborada, los eurobonos solo se harían cargo de la parte de la deuda nacional que se disponga, por debajo del 60%. Por encima del 60%, los Estados nacionales tendrían que acudir a los mercados con bonos nacionales que serían pagaderos siempre después de los bonos europeos. Una guillotina que impide, en definitiva, el despilfarro. Pero es que, además, el acceso a los fondos constituidos con esas obligaciones europeas
debería estar condicionada al cumplimiento de las obligaciones a las que nos hemos obligado por ser miembros de la Unión Económica y Monetaria. El precio, las condiciones y las garantías diferirían en función de la buena conducta o de la mala conducta del país peticionario, lo cual constituye un incentivo en la buena dirección. En el Evangelio se habla de castigos, pero también se habla de premios, y por ahora esa parte del Evangelio nos la hemos olvidado al poner en marcha la Unión Monetaria. La Unión Económica es el tercero de los pivotes. Es verdad que en estos momentos es imaginativo el hablar de una cierta coordinación de las políticas económicas de empleo o fiscalidad, pero eso llegará. Y, desde luego, lo que hay que hacer antes y en una primera fase es una coordinación ex ante de las políticas de oferta, como se prevé en la propia legislación europea. Todas estas transformaciones, unión bancaria, unión presupuestaria, unión económica, determinarán una unión política, legitimidad y rendición de cuentas que determinarán un cambio estructural en lo que es la Unión Europea hacia ese modelo federal que alumbrará los Estados Unidos de Europa. Vista esta perspectiva de dónde venimos, hacia dónde va el mundo, qué es lo que está pasando en Europa, nos toca explicar qué es lo que tenemos que hacer en España en el campo concreto del Ministerio de Asuntos Exteriores y, fundamentalmente, en el campo de ayuda a nuestras empresas. Planteamiento, lo he dicho anteriormente, es que el crecimiento de la economía europea dependerá del comportamiento del sector europeo. Y el comportamiento del sector exterior, dependerá de la confianza que seamos capaces de infundir en las instituciones europeas que vigilan nuestro comportamiento y en los mercados que tienen que financiar nuestra salida de la crisis. Eso quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo para retomar la imagen de España. Y vuelvo al contraste dramático entre San Petersburgo y Buenos Aires. Y para eso hay que establecer un marco de referencia estable, porque la política exterior o es previsible, es constante o no es política exterior. Eso es lo que hemos querido hacer al poner en marcha la marca España, a la que me refiero nuevamente, al mandar al Congreso de los Diputados y al Senado la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior, que por primera vez en 30 años establece un marco normativo para regular, ordenar la acción exterior de todos los que intervenimos fuera, completada con la Ley de Tratados para evitar equívocos, con la estrategia de acción exterior que en estos momentos está redactando el Instituto Elcano y que dará un marco conceptual a 4 años, marco conceptual actualizado y revisado cada año, el plan director de cooperación para que la cooperación se constituya también en un instrumento de la acción de la política exterior coherente con todos los demás y de los planes de la marca España, que también nos permiten observar cómo vamos, dónde vamos bien, dónde vamos mal y qué es lo que hay que corregir. Y en ese contexto, la diplomacia económica, el apoyo a nuestras empresas, constituye la estrella polar del Ministerio. Los embajadores tienen que ser los que representen a España, los que defiendan a los ciudadanos, pero también los que abran puertas y oportunidades a las empresas españolas, y eso exigirá un cambio en su formación. A los embajadores corresponde detectar oportunidades de negocio y tejer una red de influencias que favorezca nuestra penetración en los países en los que estén destinados. La red exterior tiene, a su vez, 3 misiones. Aumentar nuestro peso y nuestra fortaleza en la Unión Europea para que las decisiones que allí se adopten sean lo más favorables a nuestros intereses o lo menos perjudiciales a su interés. La red exterior debe volcarse en aquellos países en que el crecimiento va a ser más elevado en los próximos años. Y la red exterior debe servir a las empresas españolas. Es verdad que este servicio es distinto de las empresas grandes, que necesitarán normalmente apoyo en las licitaciones y solución de conflictos, que en las pequeñas empresas, en que se necesita un esfuerzo de información, un esfuerzo de tracción por parte de la Administración, pero también por parte de las grandes empresas allí establecidas para hacerles más fácil el camino. El marco institucional en que esta diplomacia económica debe estructurarse se conoce.
Debemos utilizar al máximo los paraguas institucionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etc. Y debemos tejer una red de acuerdos, de memorándum de entendimiento, de APRIs, de convenios de doble imposición, que establezcan el marco institucional en que las empresas pueden desenvolverse con mayor facilidad. Tercer punto, no se trata de sustituir a nadie. Se trata de crear sinergias entre todos los actores públicos y privados que actúan en la acción exterior. Por eso, la figura clave de la reforma es el Consejo de Política Exterior, en donde estamos representados todos los departamentos, que algo tenemos que decir, que son muchos, en el campo exterior. Por cierto, que solo de empresas relacionadas con el departamento que dirige Ana Pastor, el año pasado se ganaron 23.000 millones de euros en licitaciones. La cifra total fue de 50.000 millones de euros en licitaciones internacionales y la buena noticia es que casi la mitad se ganaron en países desarrollados. Y termino con una referencia a la Marga España, y con permiso de Carlos Espinosa de los Monteros, que nos acompaña aquí. He dicho que la clave en un mundo globalizado es la confianza. La confianza es básica para atraer el ahorro que necesitamos para financiar la economía española, es básica para atraer las inversiones que necesitamos para crear empleo, es básica para fomentar las exportaciones que llevan un magnífico comportamiento y es básica para facilitar la internacionalización de las empresas. La laudatio es un género que se ha practicado siempre. Basta remontarse a San Agustín para ver su prólogo a la historia de Regius Gotorum, para saber lo que es una laudatio. Laudatio que se repite luego, en la época de la pérdida de España, tanto en la literatura castellana como sobre todo en la literatura catalana. La laudatio se produce en nuestras épocas gloriosas. Quevedo en 1609 hace un cántico a España que se traduce pocos años después en una lamentación. Y ahora lo están haciendo todos los países del mundo. En las jornadas que hemos desarrollado para saber qué era lo que teníamos que hacer en Marca España, hemos contactado con aquellos países que mejor lo están haciendo en ese terreno y los que más éxito han tenido en desarrollar su imagen son los que más éxitos han cosechado en el terreno económico. Sabemos cuál es la situación de España, cuáles son nuestras debilidades. Sabemos que no somos un país en términos relativos con una gran población. Sabemos que no estamos por superficie entre los 50 primeros. Sabemos que tenemos recursos naturales escasos. Sabemos que nuestra presencia exterior está canalizada más por inversiones que por exportaciones. Sabemos también que esas inversiones, algunas de ellas, están en terrenos difíciles, en países difíciles. Sabemos que tenemos una dependencia energética importante, todo eso lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos fortalezas muy importantes, que somos la cuarta economía de la zona euro y la quinta de la Unión Europea. Sabemos que no somos el 9º país en inversión directa, en recepción de inversión directa extranjera, probablemente porque nuestras leyes son una de las leyes más abiertas, uno de los sistemas más abiertos y más generosos. Habrá que avanzar en ese tema y por eso estamos hablando con las multinacionales que trabajan aquí para saber cuáles son los obstáculos, las barreras o las dificultades que les impiden expandir su actividad. Y algunas de esas sugerencias han sido llevadas ya a las leyes que ha aprobado el Gobierno. Sabemos que somos el 7º país en exportación de servicios del futuro y sabemos que somos también el 2º país en ingresos por turismo. Sabemos que tenemos una red de infraestructuras envidiable en todos los terrenos, lo cual va a permitir que nuestro despegue económico, la salida de la crisis, sea más rápida que en otras ocasiones. Sabemos, en definitiva, que podemos hacerlo, que sabemos hacerlo y que lo vamos a hacer. Y termino diciendo, nos enfrentamos en el mundo a uno de esas fechas, a uno de esos hitos que suponen un cambio en el devenir de los tiempos. A mi juicio, solo hay 3 fechas que reúnan esas características: 1929, 1973 y 2007. 1929, el crash de Wall Street,
fue seguido del advenimiento y la consagración doctrinal de Keynes y del modelo económico que se llamó el New Deal, que se plasmó en la ordenación de los mercados, en la supervisión de los mercados financieros y en la intervención de los poderes públicos para corregir la debilidad de la demanda. En 1973, y como consecuencia de un acontecimiento en el Oriente Medio, la guerra de Yom Kippur, se produce la coincidencia de tres fenómenos, la concurrencia de tres fenómenos. En primer lugar, la subida del precio del petróleo, que determinó que el mundo de la energía barata se había terminado. En segundo lugar, la competencia emergente de los llamados tigres asiáticos, el principio de la globalización que estamos viviendo. Y en tercer lugar, y mucho más importante, cambios demográficos que pusieron en riesgo el mismo estado de bienestar. La caída de la tasa de natalidad y la subida de la esperanza de vida determinan que haya que repensar el modelo del bienestar que estuvo vigente en los 30 gloriosos años. He dicho que el Gobierno tiene entre sus asignaturas pendientes la discusión sobre la sostenibilidad de las pensiones, que constituye el elemento central del estado de bienestar. Esos tres acontecimientos, subida del petróleo, competencia de los países emergentes, cambios demográficos, supusieron una rotación en el mundo de las ideas. Keynes es sustituido por Friedman y en el terreno político alumbra lo que se llamó la revolución neoconservadora que protagonizaron Reagan y Thatcher, que se concretó en la privatización de la mayoría de los servicios públicos y, sobre todo, en la llamada moda de la desregulación que Greenspan, uno de los responsables de lo que ocurrió en 2007, llamó la época de la exuberancia irracional. En 2007, con lo que ha pasado en el mundo, una crisis inmobiliaria local que se transforma en crisis bancaria mundial como consecuencia de la globalización, que provoca que todos los poderes públicos acudan al sector de sus sectores financieros y desemboquen en la crisis de la deuda soberana, que es la que estamos, todavía no tiene un final escrito. Hay dos modelos, el llamado modelo anglosajón y el llamado modelo continental europeo. El modelo anglosajón se basa por una política presupuestaria alegre, una política de tipos de interés barato y una política de compra en los mercados, el quantitative easing, extraordinariamente agresiva, combinación de factores que determinan un tipo de cambio favorable para las exportaciones. Nosotros, en este momento, la Unión Europea está en una política de austeridad, en una política de interés barato que no se traduce en mejoras del crédito a la economía real porque los mecanismos de transmisión están rotos, una política mucho más timorata de compra de bonos en los mercados por parte del Banco Central Europeo y un tipo de cambio que no favorece las exportaciones. ¿Cuál de los dos modelos triunfará? Probablemente lo veamos muy pronto. Haya que esperar unos meses para ver qué pasa en alguno de nuestros países amigos que está celebrando elecciones y que tiene el honor y la responsabilidad de liderar el proceso en la Unión Europea. España tiene que estar atenta a esos cambios. Tiene que estar vigilante en los foros en que se va a diseñar el nuevo orden mundial. Tiene que estar presente y activa en la Unión Europea en que se van a diseñar las políticas que van a normar y condicionar la política nacional. Y tiene que seguir en esa política de reformas, en esa política progresista, en esa política de cambio radical que el Gobierno ha puesto en marcha y a la que nadie que yo sepa ha presentado alternativa viable. Y tengan ustedes la seguridad, estamos aquí muchos de los que hicimos la transición, que cuando los españoles nos ponemos a hacer una cosa, nosotros sí que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pues empezamos con las preguntas. Felicitaciones por su, como siempre, brillante intervención. Muchas gracias, señora ministra, por su presentación. Pues empezamos. Hay, como se puede imaginar, muchas preguntas.
Constantino Álvarez dice, ¿qué tal está funcionando la expansión internacional de las empresas españolas? Pero de verdad, ¿en qué sectores y países ve más posibilidades? ¿Ha conseguido usted el objetivo de que la acción exterior a través de las embajadas sea el principal apoyo de las empresas españolas en sus exportaciones e inversiones internacionales? Jesús de la Torre, dentro del éxito de las grandes empresas españolas en el sector ferroviario y en su desarrollo internacional, ¿qué efecto de arrastre le consta que existe respecto de las medianas y pequeñas empresas nacionales? ¿Hay alguna política del Gobierno enfocada a reforzar este asunto? La primera pregunta es sobre si usted cree que se está cumpliendo el objetivo que usted llevó al Ministerio hace año y medio de que la acción exterior, su Ministerio y las embajadas sean el principal apoyo de las empresas españolas. Bueno, es obvio que no es un objetivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores forma parte de un gabinete que está volcado en la expansión exterior de España porque considera que la salida de la crisis o se hace por el sector exterior o no se hará. He dicho anteriormente que el Ministerio de Fomento es puntero. Ha habido 23.000 millones de licitaciones de empresas que directamente dependen del Ministerio de Fomento, pero existen otros departamentos, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, que están volcados en la misma dirección. Lo que yo apunté es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de cumplir sus funciones tradicionales de representar a España y de defender los intereses de los ciudadanos españoles, tenía que asumir una tarea mucho más protagonista en la defensa de los intereses económicos españoles. Eso era la diplomacia económica y eso era la marca España. Yo creo que la colaboración entre todos los departamentos ha permitido que eso vaya así. He dicho anteriormente que una de las características de la época actual es que nuestra balanza comercial, que era la que suponía un enorme lastre para nuestra balanza por cuenta corriente, ha mejorado extraordinariamente bien. Eso se ha debido, por un lado, a la caída de las importaciones, pero sobre todo a la caída de las exportaciones. Para poner un ejemplo, vengo de Uruguay. En estos 6 primeros meses, las exportaciones españolas han aumentado un 66%. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y está aumentando la base exportadora de las pequeñas y medianas empresas. El problema de España es que hay todavía pocas pequeñas y medianas empresas que se han decidido a dar un salto al exterior. Y ahí, como he dicho anteriormente, tiene que haber una labor de información que la pequeña empresa no tiene. Tiene que haber una ayuda en sus primeros pasos que la pequeña y la mediana empresa no tiene, y tenemos que tener una política de solución de conflictos que es vital para la pequeña y la mediana empresa. Una gran empresa puede aguantar un fracaso, una pequeña y mediana empresa no puede aguantar un fracaso, y el fracaso muchas veces es que un problema, un contencioso, se resuelva en un tiempo poco hábil. Respecto al otro tema, yo le pediría a mi compañera Ana, puesto que toreamos a la limón en muchas cosas, que responda al tema de los ferrocarriles, porque tú te lo sabes mucho mejor que yo. Señora Pastor. Muchas gracias. Con respecto al... gracias, no venía yo para contestar ninguna pregunta, que tengo a alguien que contesta y excelentemente. Solamente decir que en España el sector ferroviario es un sector de excelencia porque tiene todos los elementos que forman parte de la cadena. Hacemos muy bien la infraestructura, lo que llaman los técnicos la plataforma, hacemos muy bien toda la parte tecnológica de vía, todos los sistemas que integran el funcionamiento, la operación ferroviaria, y hacemos muy bien los trenes. Por lo tanto, tenemos fortalezas muy importantes. Y tenemos también una fuerte presencia internacional, es decir, hemos demostrado que lo hacemos bien, que lo hacemos muy bien, y por lo tanto nosotros desde el departamento lo que estamos es ayudando tanto a las grandes empresas como a las pymes para que esta expansión internacional y estos proyectos, junto con las empresas públicas, pues puedan obtener contratos internacionales. Es decir, la sinergia Renfe, Adif, empresas del sector privado está funcionando muy bien y podemos hacerlo en los próximos años, sin duda, mucho mejor si cabe. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas, señor ministro. Boro Barber, de 4, dice:
ahora que está usted tomando un relaxing cup of coffee, café con leche, está tomando té. Quería preguntarle, ¿cree usted que la representación española perjudicó la candidatura de Madrid 2020? Otra pregunta, ¿fue buena para la marca España la imagen de Ana Botella ante el mundo durante la elección de la sede olímpica? Carlos Fuertes, ¿no debería haber alguna dimisión en el Comité Olímpico y en la Sociedad Madrid 2020? Por ejemplo, aunque sea por estética y dignidad, ¿hay un plan B para encontrar algo que tenga un efecto parecido a los Juegos Olímpicos? Y Concha Alonso le dice, a pesar de la falta de transparencia en las votaciones, se especula con que varios países europeos trabajaron en contra de la candidatura de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos. ¿Cree usted que está justificada esta sospecha? ¿No hubiera sido otro el resultado para España si el voto hubiera sido identificado? ¿Ha podido pesar en algún caso el conflicto con el Reino Unido a propósito de Gibraltar? En la primera pregunta, creo que el esfuerzo que hizo la sociedad española, incluida la presentación que se hizo en Buenos Aires, fue excelente. Y quiero subrayar que en ese esfuerzo participó toda la sociedad española, toda la nación española. En segundo lugar, creo que el Plan B debe ponerse en marcha, el Plan B que usted llama, y creo que sería muy razonable que hiciésemos un esfuerzo superior en materia de deportes dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos. He dicho antes que vamos a compensar el no ser sede teniendo un papel brillantísimo en Río 2016. En segundo lugar, respecto al tema de Europa. Mire usted, se están haciendo los análisis, y no soy yo el más indicado para hacerlos, porque no he estado metido en cuáles han sido las entrañas del proceso decisorio, ni siquiera el planteamiento de la candidatura 2020. Parece lógico que aquellos países europeos que aspiran a organizar los Juegos en el año 2024 tuviesen un cierto interés en que los Juegos no se celebrasen en Madrid, en el mismo continente, porque eso realmente limitaba enormemente sus posibilidades, bueno, las anulaba prácticamente. El tema del contencioso en el Reino Unido, estoy seguro que ningún país, y mucho menos un país socio, aliado y amigo como el Reino Unido, caería en la mezquindad o en la cicatería de pasar factura en el tema de los Juegos Olímpicos 2020. España no lo hubiese hecho, y yo quiero creer que los países amigos no actúan de una forma tan torticera. Fernando Jáuregui, ¿cuáles son los pasos concretos en 2014 en la marca España? ¿Alguna corrección en estos planes tras lo ocurrido el sábado en Buenos Aires, de lo que parece que hay que sacar conclusiones globales? Alicia San Cristóbal, la decepcionante decisión del COI perjudicará gravemente la marca España. ¿Cómo interpreta el castigo que recibieron ayer las empresas españolas en la Bolsa de Madrid, especialmente las constructoras? Irene Rivas, de Capital, ¿cómo afecta a la marca España que Tokio se impusiera a Madrid en Buenos Aires? Y Pedro González, de Zoom News, la marca España es la ampliación del canal de Panamá o el AVE en Arabia Saudí, pero también parece que pueda pesar la corrupción, administración superinflada y separatismo territorial. ¿No cree que en estas últimas características lastran gravemente todos los buenos deseos que el Gobierno trata de vendernos? Gracias, Luis. Vamos a ver, la marca España no es el bálsamo de Fierabras del que hablaba el Quijote, ni es responsable de todos los éxitos, ni es responsable de todos los fracasos, entendiendo por fracaso el fracaso relativo en Buenos Aires. Madrid compitió con Tokio y con Estambul. La presentación fue en una exhibición clara de lo que la marca España quiere suponer. Es una suma de todos los activos nacionales, empezando por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, nuestros deportistas, nuestros gastrónomos, nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad, etcétera. Por tanto, es un fracaso relativo, pero compitiendo en la cumbre, compitiendo en los tres mejores.
¿Por qué las constructoras han caído? Es obvio que si hubiésemos sido sede olímpica para el año 2020, el volumen de negocios de las constructoras hubiese sido más importante que en caso contrario. Por eso la bolsa de Tokio han subido y fundamentalmente ha subido las constructoras japonesas y las españolas han caído. Es una explicación sencilla y es una explicación de carácter temporal. Respecto a los otros elementos a los que se han referido, la marca España es todo menos humo. Es decir, la marca España juega con evidencias empíricas. El Instituto Elcano ha hecho ya 3 oleadas de observaciones en el Observatorio de la marca España y vamos a poner en marcha un proyecto que se llama Mesías, ninguna connotación bíblica, es el acrónimo de las siglas de marca España, en que vamos a tener probablemente el sistema de indicadores más importante del mundo. La evolución de una marca es algo que no se produce de la noche a la mañana, es decir, ha habido una enorme estabilidad a lo largo de estos tiempos en la marca España. Y lo que esas observaciones nos dicen es que no hay ninguna duda en que España está considerada como un magnífico país para vivir, para pasar las vacaciones o para jubilarse, y que hay que hacer un enorme esfuerzo en demostrar que también lo es, porque ahí la calificación es menos buena, para trabajar, para hacer negocios, para invertir. En la marca España, los folletos que repartimos, ahora respondo a Jauregui, el día 17 vamos a estar en París, el mes siguiente vamos a estar en Nueva York, al mes siguiente vamos a estar en Florida y California, todo eso en lo que se refiere al 2013. Si algo demuestra lo que ha pasado en Buenos Aires, que la marca España es más necesaria que nunca, precisamente porque tenemos deficiencias de que corregir en la percepción de los que nos ven desde fuera, es cuando hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Qué es difícil? Es difícil, evidentemente. Respecto a los fenómenos negativos a los que usted se ha referido, mire usted, respecto al separatismo es obvio que no es un buen mensaje. Dicen los expertos que el país que tiene una marca, el que tiene 2 tiene media y el que tiene 3 no tiene ninguna. Y en este momento, de los 7.000 habitantes 7.000 millones de habitantes del planeta, solo 2.000 saben dónde está España. Si ya introducimos factores de distorsión, la cosa es mucho más complicada. En cuanto a la corrupción, es evidente que no es algo de lo que tengamos que sentirnos particularmente orgullosos. Es algo que hay que corregir de raíz porque lastra no solo la marca España, sino lastra toda la percepción de la política y desanima a la sociedad a la que se están pidiendo esfuerzos importantes para salir de la crisis. Amparo Robles le dice: los ministros españoles y argentinos presentes en Buenos Aires este fin de semana eludieron hablarse para evitar referirse, según dice la prensa argentina, a la expropiación de YPF. Desde Pemex se ha dicho que no habrá acuerdo con el gobierno argentino mientras Antonio Brufao sea el presidente de Repsol y propugnan una negociación directa de los accionistas Caixa, SACIR y la propia Pemex. ¿Sigue pensando usted que es preferible seguir por la vía judicial? Confiar en los tribunales no es tanto como que el gobierno español tira la toalla y elude dar la cara por la vía diplomática y amparar el diálogo entre la empresa, accionistas y el gobierno de la señora Fernández. Empezando por lo segundo, el gobierno español nunca ha tirado la toalla, nunca ha dejado de dar la cara por las empresas españolas en general y por esta empresa en particular, pero el gobierno español lo que no puede sustituir son las decisiones que deben tomarse en el seno de la propia empresa. Será la propia empresa la que decide si quiere insistir en el camino negociador, prefiere esperar a mejores tiempos, prefiere ir a una vía judicial. En definitiva, el gobierno está para apoyar, no para suplir a las empresas. El gobierno español, como usted sabe, desde el primer principio hizo una manifestación expresa desde que estaba detrás de Repsol. Nos movilizamos y conseguimos apoyo en el Parlamento, en la Comisión y el Consejo de Europa. Se llevó el tema al Comité de Inversiones de la OCDE y se aumentó la presión en la Organización Mundial de Comercio en los contenciosos pendientes en ese tema.
y hemos trasladado siempre al Gobierno argentino que la mejor solución para las dos partes es una solución negociada. Argentina está en una situación de un déficit energético creciente que solamente tendrá solución duradera si se pone en marcha la explotación de vaca muerta. Para poner en marcha la explotación de vaca muerta necesita la inversión extranjera, y la inversión extranjera necesita un marco de confianza y de seguridad jurídica. El estar enredada en un enjambre de acciones judiciales, y hay acciones judiciales en Nueva York, las hay en el CIADI, etcétera, no es bueno. Pero, insisto, el Gobierno estará detrás de las empresas para hacer lo que las empresas consideren que es más juicioso y más conveniente para sus intereses. En ningún caso podemos sustituir lo que hagan sus empresas. En cuanto a los temas personales que usted se ha referido, está implícito en la contestación anterior. Será la empresa la que tenga que resolver cómo quiere abordar este conflicto, en la seguridad de que el Gobierno español estará detrás. Laura López, de La Sexta. Mañana es la diada. ¿Cree usted que tras las negociaciones, reuniones de los equipos de Rajoy y demás, es posible un paso atrás por parte de Artur Mas en referencia a la consulta soberanista? Roger P. dice, parece que Artur Mas y Mariano Rajoy han recuperado el clima de diálogo perdido en el último año. ¿Cree posible un acuerdo para un referéndum en Cataluña similar al de Escocia? ¿Cree posible dar respuesta a la petición de la sociedad catalana de poder votar sobre la independencia? Jordi Armenteras, de RACUN, es lícita la cadena humana que mañana unirá Cataluña del norte a sur. ¿Qué recorrido le augura a esta reivindicación independentista? Y José Apezarena, del Confidencial Digital, mañana se celebra la diada, entre otras cosas, con una cadena humana. ¿Ha valorado el Gobierno cómo está calando a nivel internacional la campaña Cataluña no es España? En primer lugar, la diada en la cadena humana que se va a desarrollar mañana es una manifestación clara, una demostración clara de que en España existe la libertad de expresión. Si quiere usted extraer consecuencias de eso, le diré que el derecho de autodeterminación en derecho internacional solo se reconoce en tres supuestos: en pueblos coloniales, pueblos ocupados militarmente y pueblos que niegan a los ciudadanos que los habitan los derechos fundamentales. El que puedan hacer uso de la libertad de expresión demuestra que esta tercera hipótesis no se produce, siendo obvio que no se producen las dos anteriores. En segundo lugar, he manifestado con absoluta claridad que la salida de Cataluña, la eventual salida de Cataluña de España, sería necesariamente, y contesto a la segunda pregunta, una declaración unilateral de independencia. La Constitución española tiene 2 artículos y solo 2. El resto es literatura. El artículo 1.2, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto, en lo que en democracia plena decidimos, en democracia plena habría que resolver, y por tanto la secesión de un territorio tendría que ser aprobada por todo el sujeto constituyente. Y el artículo 2, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible, etcétera. No es posible, por tanto, un referéndum pactado. Lo es en el Reino Unido, en que no hay un ordenamiento constitucional escrito, y no lo es ni en la Constitución española ni en ninguna de las otras constituciones escritas presentes y pretéritas. En las pretéritas solamente se reconocía el derecho unilateral de secesión en la ex-Yugoslavia para las 6 repúblicas, no para las 2 provincias, Kosovo y Vojvodina, de ahí el conflicto, y en la extinta Constitución soviética, que arrancaba de la Declaración de los Pueblos de Lenin, con un procedimiento tan confuso que cuando las repúblicas bálticas decidieron escindirse, tuvieron que denunciar el convenio de Ribbentrop-Molotov porque la otra vía era una vía extraordinariamente compleja. Por tanto, no cabe una secesión pactada, sería una declaración unilateral de independencia, y esa declaración unilateral de independencia tendría consecuencias gravísimas, desde luego para España, pero también para Cataluña. He repetido en alguna ocasión que los tratados europeos son propiedad de los Estados miembros, lo dice el preámbulo. El artículo 4 determina que cualquier territorio que se escinda queda excluido automáticamente de la Unión Europea. Eso rige tanto para Escocia como para Cataluña, sea secesión pactada o sea secesión unilateral, quedan fuera.
Otra cosa es que el procedimiento de entrada sea más fácil cuando la secesión es constitucional, porque el artículo 49 establece que todos los pasos que abocan a la incorporación, desde la concesión de estatus de candidato, la negociación de los capítulos, 35 capítulos, etcétera, tienen que ser aprobados por unanimidad. Sabemos que Kosovo, que es un caso absolutamente excepcional, hubo un genocidio que abocó en la situación que estamos ahora, no es aprobada por 5 Estados miembros de la Unión Europea porque creen que una declaración unilateral, incluso en ese supuesto excepcional, sería un precedente. Estoy seguro que habría muchísimos más Estados miembros que no accederían a la entrada de un territorio que se hubiese secesionado unilateralmente. Cegado ese campo, cerrado ese camino, es obvio que lo que tenemos que buscar es una fórmula que permita a Cataluña encajar en España. Tenemos una Constitución de 1977, la organización territorial es probable que tenga que ser revisada. Cuando hicimos la organización, cuando hicimos el título octavo, se marcó un camino hacia la autonomía, no se fijó la autonomía. Eso ya ha culminado en estos momentos, ya tenemos una experiencia. En segundo lugar, en aquel momento no estábamos dentro de la Unión Europea y ahora sí estamos dentro de la Unión Europea. Por tanto, probablemente haya que revisar a la luz de las circunstancias cambiantes cuál es la organización territorial, respetando siempre el artículo 2 de la Constitución. Y para vencer ese desafecto, aparte de esa revisión, cuyo método es relativamente sencillo, si se quiere, es exactamente lo mismo que se ha hecho en la Unión Europea para fijar las competencias relativas de la Unión, de los Estados miembros y las compartidas con principio de subsidiariedad, tenemos que buscar una solución al problema de la financiación. Siempre he dicho que el sistema fiscal español es un sistema que está basado, anclado en los principios de 1977, en la reforma fiscal del 77, que son principios que se han quedado viejos. Hay que darle una vuelta a ese tema y una vez que se cambie el sistema fiscal hay que encajar los sistemas de financiación de todos los actores de la vida pública. La Administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la seguridad social. Y hay que contemplar todas las figuras impositivas y aquellas figuras no impositivas como los precios públicos que sirven para racionalizar la demanda, lo cual obligaría a los responsables autonómicos, si nos movemos en el campo de las autonomías, a explicar no solo cuál es el servicio nuevo que quieren financiar, sino cuál es el coste para los ciudadanos de su comunidad autónoma, lo cual supone un fenómeno de racionalización. Insisto, la cadena humana es una manifestación de la libertad de expresión. Creo que a España no le conviene, desde luego no lo deseo bajo ningún concepto, pero a Cataluña tampoco una salida de España. El adeu a España sería el adeu a la Unión Europea. Colocaría a Cataluña enfrente de lo que fue su historia desde su mismo nacimiento, la marca de España, la marca hispánica, tendría para Cataluña consecuencias económicas importantes. Los expertos internacionales han evaluado la pérdida de Producto Interior Bruto entre el 20 y 25%. Queremos explicar que esa vía no conduce a ningún sitio, que es un camino cegado, buscar una vía alternativa que satisfaga las necesidades y los deseos de los catalanes y que acabe con el clima de desafección en aquellos que lo sienten en Cataluña. Eso es relativamente sencillo. Infraestructuras, lengua y cultura y financiación. Y explicar que, como he dicho anteriormente, en un mundo globalizado en que todos tendemos a unirnos, la secesión de territorios no es la fórmula más adecuada. No lo es en general y, desde luego, no lo es en la Unión Europea. Luis Carlos Corral, en su viaje a España, la hija de Osvaldo Payá ha acusado al gobierno español de complicidad con el gobierno cubano para tapar el supuesto asesinato del líder opositor cubano. ¿Qué puede decirnos ante esta grave acusación? ¿Cabe todavía el indulto de Ángel Carromero después de que la Audiencia Nacional haya puesto inconvenientes a esta medida? Sobre ese tema, el medio que se ha mostrado más activo publicó un artículo, una contestación del señor Carromero y otro artículo del señor Gil Bernat, que es miembro de su unidad editorial y que es catedrático de Derecho, algo sabe de este tema, en que lo que dice es que los convenios están para ser cumplidos, pacta sunt servanda. Y en el convenio, en el Tratado de Cumplimiento de Penas que España tiene
suscrito con Cuba, se establece, me parece que es el artículo 12.3, que no se puede discutir la naturaleza de la pena ni discutir los hechos probados por sentencia. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que denunciar el convenio en su totalidad, lo cual colocaría a los 3 españoles que están pendientes de sentencia firme, por tanto de posibilidad de traslado a España en una situación extraordinariamente complicada. Uno firma los tratados y sabe con quién nos está firmando. Y España tiene convenios de este tipo con multitud de países. Unos que tienen sistemas jurídicos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, pero una vez que se ha firmado hay que cumplirlos. España lo único que ha hecho con el señor Carromero es traer al señor Carromero a España en un tiempo récord. Quiero recordar que en estos momentos todavía está cumpliendo condena en Cuba un ciudadano de un país no menor, Alan Gross, de los Estados Unidos. Se trajo al señor Carromero en condiciones de tiempo récord y sin pagar ninguna contraprestación política. La posición común sigue estando como estaba y así se lo hice saber a las autoridades cubanas desde el primer momento. Si el señor Carromero desea apoyar una acción en que se intente demostrar que los hechos no son los que la sentencia dice, los que el memorándum de entendimiento firmado entre nuestro cónsul y las autoridades cubanas con consentimiento del señor Carromero dicen, harán muy bien en interponer la acción correspondiente en la Audiencia Nacional y cuando la Audiencia Nacional dicte justicia, nosotros actuaremos en consecuencia. En cuanto al indulto, es algo que tiene que proponer el ministro de Justicia de acuerdo con con informes previos, no de acuerdo, pero previo informe de la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Y los dos organismos han dicho que en este caso concreto, entre otras cosas por falta de arrepentimiento, el indulto no procede. El Gobierno es exquisitamente respetuoso con el Estado de Derecho y procura siempre, puede haber alguna excepción, seguir los informes que hacen los organismos competentes en la materia, que es la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Pero, insisto, la cuestión está abierta, aunque existen informes contrarios de la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Pero tengo que decir que sobre este tema, que con toda claridad, que siento una cierta sensación de injusticia, porque lo único que hizo el Gobierno español es traer, insisto, en condiciones de récord, de tiempo y sin contraprestación política a un ciudadano español que había sufrido una sentencia firme. Tenemos que ir terminando, pero hay 2 cuestiones importantes que me gustaría atendiese. José Vallés, de Telecinco, permitirá el uso de las bases si Estados Unidos las solicitara ahora para un ataque a Siria. También el Darati dice, ¿cuál es la posición española ante la propuesta de Kerry de suspender el ataque a Siria si Damasco pone su armamento químico bajo disposición y supervisión internacional? ¿Apoyaría España un ataque de Estados Unidos no sancionado por Naciones Unidas? Manuel Ángel Gómez, de la cadena COPE. Sí. ¿Qué posición y qué medidas tomará el Gobierno para garantizar la seguridad de las tropas españolas en el Líbano si Estados Unidos ataca Siria? Respecto a la primera, no se ha producido por ahora petición alguna del uso de las bases. Las bases, la utilización de las bases en supuestos normales se decide, se aprueba por el Comité Técnico y en circunstancias excepcionales como es esto por el Gobierno. Cuando se produzca, estudiaremos qué es lo que hay que hacer si es que se produce. En segundo lugar, la declaración de San Petersburgo, que firmó el presidente del Gobierno español, ha sido firmada por los 4 estados que eran miembros del G20 presentes en San Petersburgo. Se adhirió al día siguiente a Alemania, se están adhiriendo todo el resto de los países de la Unión Europea y ha sido aplaudida y respaldada por la alta comisionada señora Ashton. En segundo lugar, y como principio de carácter general, en mi primera comparecencia en las Cortes dije que la política exterior española tenía que anclarse firmemente en 2 relaciones, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y solo con unos anclajes sólidos, como eran esos 2, podían resolverse con más facilidad los ejes por los que tiene que transitar nuestra acción exterior. Siria, en este caso. El Gobierno español está en estos momentos sólidamente incluido en una mayoría en que están incluidos esos 2 países cuyas relaciones
considero prioritarios. Por tanto, estamos extraordinariamente cómodos en este tema. España es un Estado de Derecho. Hay una ley de defensa que establece que una intervención militar, salvo un ataque directo a España, que no es el caso, solamente es posible en el caso de que sea solicitada por el Gobierno de turno, no es el caso, no creo que Bashar al-Assad nos vaya a pedir que intervengamos, o que esté cubierta bajo el paraguas de Naciones Unidas, NATO, Unión Europea, supuestos que no se producen. España no se ha planteado hasta ahora intervención directa alguna en el conflicto de Siria. San Petersburgo, diré que las aportaciones de la diplomacia española, en este momento expresada por su máximo representante, que es el presidente del Gobierno, es, primero, un uso de armas químicas es extraordinariamente reprobable y cualitativamente distinto a la utilización de cualquier otro tipo de armas. Los convenios internacionales así lo avalan. Que esa utilización de armas químicas, probado el uso y probada la autoría, debía tener una respuesta inminente para que eso no se volviese a producir o cualquier actor en el mundo pensase que es gratis hacer cosas de ese tipo. Tercero, que esa respuesta debía hacerse previa comprobación de las evidencias y especialmente de la investigación de la misión de Naciones Unidas en Siria, sabiendo que el mandato de la misión era si se habían utilizado, pero no quién era responsable de la utilización, que correspondía al Consejo de Seguridad, que es el corazón del sistema multilateral, y este Gobierno apostó por el multilateralismo desde el primer momento, que el Consejo de Seguridad debía tomar sus responsabilidades. Y, en cuarto lugar, que la solución que se adoptase tendría que facilitar y no entorpecer la solución dialogada del conflicto, puesto que todos estamos de acuerdo que en ningún caso va a haber una solución militar a un tema que puede envenenar a toda la región. Y un elemento esencial, adicional a los que he dicho anteriormente, más en términos domésticos, es que era conveniente un consenso europeo, cosa que estamos a punto de lograr. Por tanto, estas son las líneas básicas que ha tenido el Gobierno español en el tema de Siria, un tema en el que hemos estado extraordinariamente activos desde el principio, un tema al que hemos prestado especial atención. Hemos tenido 2 reuniones con la oposición siria, vamos a tener probablemente una tercera en Madrid, porque, insisto, siempre hemos creído que la transición siria debe hacerse, para entendernos, siguiendo las pautas mutatis mutatis de lo que fue la transición española, un acuerdo entre las dos partes que culmine en un establecimiento de libertades como primer paso previo para unas elecciones que deben terminar en una constitución que dé un sitio bajo el sol a todos los sirios. Muchas gracias. Va a cerrar el acto don Juan Miguel Villarmir, patrocinador de este acto inaugural del Foro España Internacional. Muy brevemente, como presidente del Grupo HL que patrocina este primer acto del nuevo Foro España Internacional, Comercio, Inversión y Diplomacia, deseo dar las gracias a los señores ministros por su asistencia y a todos ustedes también por su presencia. Y me permito hacer muy brevemente 3 reflexiones. La primera, para destacar que hoy hemos tenido con nosotros en este foro a 2 excelentes ministros del gran gobierno de Mariano Rajoy. Un gobierno que ha recibido probablemente la peor herencia que ningún gobierno español recibiera a lo largo de las últimas décadas y que en poco más de un año ha conseguido pasar nuestra economía simplemente de la senda de la recesión a la senda del crecimiento en el que estamos ya. Una política de austeridad del gasto público y de lanzamiento de reforma en los 2 grandes factores de la producción, el capital y el trabajo, reforma financiera y reforma laboral, y todas las reformas que están anunciadas han hecho el milagro. Mi segunda reflexión se refiere al señor ministro de Asuntos Exteriores para destacar su conocimiento verdaderamente singular de la Unión Europea, su conocimiento de la ciencia y de la actuación económica, y para destacar también el apoyo que viene prestando a la economía y a las empresas españolas en toda nuestra actuación exterior. Apoyo que se traduce
en un número incontable de viajes, en muchas ocasiones acompañando a Su Majestad el Rey, que sigue siendo el primer valedor, el primer apoyo, el primer embajador de la economía y de las empresas españolas, a través del lanzamiento de la marca España, a través del lanzamiento de gran número de fundaciones Consejo, España y un país para fomentar esas relaciones económicas bilaterales y a través de la actuación atenta a la economía de todos los servicios diplomáticos de España. Muchas gracias, ministro. Y mi tercera reflexión se refiere a la óptica de un grupo que, como el de OHL que presido, trabaja en España y trabaja como constructor en 27 países más de los 5 continentes, para destacar como cada día estamos viviendo y apreciando con el rigor y la exigencia, digo exigencia, señora ministra, de la señora ministra de Fomento, siempre orientada en una senda de precisión y de eficacia, y estamos conviviendo con ese apoyo de los servicios exteriores como no habíamos tenido nunca en la historia de nuestro país. Muchas gracias, señora ministra, aun con ese rigor y esa exigencia que destaco. Muchas gracias al ministro de Asuntos Exteriores y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a todos.